¿Sabías que el 70% de los divorcios son solicitados por mujeres? La tasa de divorcios ronda entre el 36 y 45% y en uno de cada 3 conflictos se menciona la palabra Facebook. Esto es Cosas de Mujeres con Ana Reolón. Hoy estaremos hablando sobre el divorcio. Cosas de Mujeres es patrocinado por Multiservicios Seguerí, Pasión Beauty Salón, Wifitel, Somos Internet, Reolón de Ideas, Comunicaciones y Publicidad, Cortes Creativos, Abogada Bonnie Rodríguez. Para tratar este temazo, tengo conmigo a dos profesionales justamente en divorcio, son abogados muy conocidos en esta zona, seguramente usted los ha visto. Estoy aquí con Juan Carlos Pacheco y José Gregorio Marcano del escritorio jurídico Pacheco, Marcano y Asociados. Bienvenidos, muchachos. Muchas gracias, Ana. Bueno, muchachos, entrando en caliente. Muchos divorcios, ¿tienen muchos casos de divorcios en el escritorio jurídico? Algo. Hay diversidad. Hay diversidad. Nosotros siempre buscamos primero el acuerdo. El acuerdo. Ellos evitan el divorcio. Hay que proteger la familia. Ellos creen en la familia. Bueno, nosotros aquí también creemos en el concepto de la familia. Para entrar un poquito en calor, muchachos, hablando sobre este tema, que me han pedido mucho hablar del divorcio, y supongo que es un tema complejo. Quiero empezar hablando sobre, inicialmente se conoce el Código Civil, que es el que regula este tipo de procedimientos, ¿cierto? El Código Civil fue modificado hace poco, relativamente poco, en 2016. Entonces quiero hablar un poquito de esta breve, ¿no? De esta modificación que hubo respecto a ese Código Civil de antes y a el de ahora. Bueno, no es que hubo una modificación del Código Civil. Se creó una sentencia por parte del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional, la 1076, en la que ya no era necesario establecer todas las causales de divorcio para poder divorciarte, valga la redundancia. Entonces, simplemente por el desafecto, la intención de no querer estar más con esa persona, ya te puedes divorciar. O sea, esto quiere decir que antes era mucho más complicado divorciarse. Sí, mucho más complejo. Las personas comúnmente tienen el concepto de que debe existir una causal para tú divorciarte. Si la persona te fue infiel y toda esa serie de causales que establece el Código Civil. Esta sentencia fue muy innovadora, ya que consolidó lo que venía ocurriendo en la sociedad, que simplemente dos personas ya afectivamente no estaban juntos y decidieron separarse de mutuo acuerdo o no, sino simplemente una de ellas ya no quiere continuar con una relación o con el vínculo del matrimonio y deciden divorciarse. Y ¿esto nos limita a un solo tipo de divorcio o hay varios tipos de divorcio? No. Anteriormente, bueno, todavía existen dos tipos de divorcio, el divorcio contencioso y el divorcio de mutuo acuerdo. Sin embargo, con esta sentencia simplemente es una acción mero declarativa. Tú vas al tribunal, consignas tu solicitud de divorcio y el tribunal la acuerda. No es necesario que la otra parte esté de acuerdo. Ok. ¿Y qué pasa? Bueno, vamos a ese punto. ¿Qué pasa si una de las partes no está de acuerdo? Porque yo puedo acudo a ustedes y bueno, es que ya yo no quiero a mi esposo y me quiero divorciar. ¿Qué pasa si mi esposo dice, no, yo no le quiero dar el divorcio a esta mujer porque yo la amo? No, el tribunal lo va a decretar sí o sí. O sea, no importa si él me sigue amando. Si ya tú tomaste la decisión, no hay vuelta atrás. ¿Y si él no quiere firmar? No, pero es que no es necesario que él firme. Vayan tomándolo si usted se quiere divorciar. Simplemente lo van a notificar. Usted está divorciado. Ok. Y escúchame algo. Sobre la anulación de divorcio, ¿son figuras completamente diferentes? Totalmente distintas. Sí. Ok. ¿Cuáles son las causales? ¿Cuáles son los argumentos para anular un matrimonio? Cuando hablamos de anular un divorcio, no anular, se habla de la nulidad del divorcio. Es algo anterior a como tal el divorcio. Es decir, si tú te casaste y tú no sabías que tu pareja estaba casada, evidentemente puede existir,
otra persona, ponte tú, la otra persona que haya estado casada con esa persona puede solicitar la nulidad de ese divorcio. ¿Entiendes? Okay. Por ejemplo, si yo me caso con un hombre casado, pero yo no sabía que era casado, y su esposa, la otra que no soy yo, decide, mira, no, yo quiero pedir la anulación de ese matrimonio, lo hace. Claro, claro. Vaya, estoy descubriendo un montón de cosas. Sí, claro. Lo que también pasa es que cuando tú contraes matrimonio, a partir de ese momento, los bienes que tú adquieras conjuntamente con tu pareja van a ser parte de una comunidad conyugal. Y al efecto, si esa persona contrae matrimonio con otra persona, se pudiese entender que se pudiesen vincular esos bienes que él adquiera a partir de ese momento. Okay. Entonces, ¿qué hace la mujer? Dice, lo que aquí se logró aquí se queda. De esta familia, se queda dentro de esta familia. Y entonces Okay. esa persona anula ese matrimonio que tuvo esta persona posterior a haberse casado con ella. Okay. Y los bienes que haya adquirido pasan a ser parte de la comunidad conyugal que ellos lograron contraer. Eso es respecto a anular un matrimonio. Es como si el matrimonio nunca hubiese existido. Exacto. Okay. Nunca existió el matrimonio. Dígame, no ha pasado, o sea, pensando aquí, reflexionando sobre ese tema, ¿tú te imaginas que tú te hayas casado, construyes un imperio y a los 2 años aparece la esposa que estaba de viaje, no sé, no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo queda eso? Bueno, hay dos supuestos. Depende de la buena fe. Si tú te casaste, Imagínate de qué depende. En desconocimiento, Okay. en desconocimiento de que tu pareja estaba casado, pues evidentemente sí te corresponde un porcentaje, el 50% de los bienes adquiridos durante ese matrimonio. Ok. Ahora, si lo hiciste de mala fe, pues pierdes todo, ¿me entiendes? Si tenías conocimiento de eso, inclusive estarías incurriendo en un delito que es el delito de bigamia. Y el hombre estaría cometiendo un delito, También. obviamente. ¿Vas preso? Sería así. Sería objeto de una investigación. ¿Cuánto tiempo puedes ir preso por casarte con una? No la pena, pero... Siempre el Código Penal te establece 2 límites, o sea, pues te dice específicamente, no tenemos ahorita la pena establecida, pero la podemos googlear, ¿entiendes? Okay. Pero siempre te establece 2 límites. La persona que comete este delito tendrá una pena de 8 a 12 Bueno, años. me imagino también que dependen muchos factores como para Sí. determinar el tiempo de la penalidad. Exactamente. Pero bueno, ahí hablamos de la anulación del matrimonio. Pero si resulta que me divorcié y a los 2 días me arrepentí, ¿no puedo anular ese divorcio? No, el divorcio no se anula. Una vez ya decretado por el tribunal, no hay posibilidad, a menos que quieras ejercer algún recurso. Sin embargo, si ya la sentencia queda definitivamente firme, pues ya cumple todos sus efectos legales. Ok. Te queda casarte nuevamente. Ah, bueno, nos divorciamos. No hay ningún impedimento nos que te puedas volver a casamos, casar. No pasa nada. No O pasa sea, no nada. hay nada que de repente si yo me caso 2 veces, 3 veces, No, 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 me no. puedes divorciar las 3 veces. ¿Sí? No pasa nada. No pasa nada. Bueno, eso está muy bien. Hablando un poquito sobre la parte, digamos, en mi opinión, más traumática y álgida de los matrimonios, que es el dinero, los bienes y las finanzas y los hijos. Hablemos un poquito de el manejo de bienes y finanzas en este tipo de procedimientos. Bueno, en el matrimonio, es así, pues lo establece la ley, el patrimonio se une de ambos cónyuges y forman lo que se denomina la comunidad de gananciales. Okay. Eso es un todo. Ese es la comunidad ganancial, es el patrimonio total de los esposos. Una vez que se divorcian, la ley establece que se divide en un 50 y 50 para cada quien. Okay. Eso es lo básico. Y mientras no tengamos hijos, lo entiendo así, ¿no? ¿No? Mientras tengas tus hijos, es de la misma manera. Es O sea, de una cosa son los bienes y otra cosa son los hijos. E independientemente que tú hayas comprado la casa y tu esposo no haya puesto nada. Ok. Porque Oiga, ese tema es de mucha discusión cuando hablamos de los bienes. Cuando hablamos de los bienes, Okay. a veces una de las partes la que de repente acude al escritorio jurídico dice, pero si yo fui el que compré la casa. Cuando tú generas una comunidad conyugal, no importa ante la ley si tú pagaste la casa o no lo pagaste. Ya ese bien que ustedes adquirieron, lo adquirieron dentro del matrimonio, pasa a ser de la comunidad conyugal y en una participación de 50% la mujer y 50% el hombre. Y si de repente, por ejemplo, antes del matrimonio, yo adquirí un apartamento
me caso, pero ya yo tenía este apartamento. ¿Qué sucede con esos bienes adquiridos antes del matrimonio? No entran dentro de la comunidad conyugal. Ok. Y muchas de las personas que contraen matrimonio y desean dejar claro ese tema, realizan unas capitulaciones matrimoniales. Ok, si de repente yo antes de casarme, por si acaso, porque también a esto es lo que llaman acuerdos prenupciales, ¿no? Sí, Donde usted esas son dice, capitulaciones bueno, matrimoniales. aquí lo llaman se ve que no veo mucho las Kardashian y esas cosas, porque aquí se llaman de otra manera. Capitulaciones matrimoniales, las cosas por su nombre. Entonces, en estas capitulaciones yo puedo decir, por ejemplo, todo lo que yo compre es mío, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, pero eso tendría que ser en una previa. Sí, claro, se realiza un documento, Okay. un acuerdo que se tiene que protocolizar ante el registro público inclusive. Ok, o sea, no están así a la ligera. No, Exacto. no. Ok, bueno, y hablando de los hijos y su cuidado, la custodia y la manutención. Hablábamos, ustedes me decían que, bueno, se divide 50 y 50. Pero vamos a suponer que nos casamos y tuvimos 5 hijos. ¿Cómo se reparte ahí la cochina? Es una sola manutención para los 5 hijos. ¿Una sola para los...? Es que es dentro de lo que fue la figura. ¿Me entiendes? Del matrimonio que ellos adquirieron. O sea, ese beneficio económico que aporta el padre va a ser para los 5 hijos. Okay. ¿Me entiendes? Ok, una sola. No pongamos un ejemplo de que no, son $500 para cada niño, no. No. Porque cada niño tiene necesidades diferentes. Claro. Tú puedes tener dentro de lo que fue el matrimonio un niño con necesidades especiales. Ok. Y tiene un gasto superior. También establecido por la ley al momento del divorcio. Casi siempre que llegan estos temas, tratan de realizarse de mutuo acuerdo. Cuando los impone el tribunal, debe la parte que esté solicitando la manutención, ¿verdad? Establecer los gastos, ¿verdad? Que son los gastos que implican mantener el niño en sus roles diarios. Son gastos diferentes. Mira, tenemos un comentario por aquí de uno de las personas que están conectadas. Uno nos pregunta, cuando hay menores y el caballero o el padre no ve por el niño, ni da manutención, ni nada, y te pide ir al tribunal de menores. ¿Está igual él aún en esa condición que no aporta nada? Bueno, para mí eso es un caso perdido. Si te está mandando al tribunal y llega allá y... Te voy a hacer un ejemplo. Ok. Un ejemplo que es muy frecuente. En oportunidades, las madres, cuando no obtienen esos beneficios a favor de sus hijos, que es la manutención, ellas pueden acudir, tienen 2 tipos de acciones. Pueden acudir al Ministerio Público. El Ministerio Público, por medio de una fiscalía especial, cita al padre, ¿verdad? Y buscan de realizar un acuerdo. Ese acuerdo que pactan allí lo dejan plenamente establecido en un documento y posteriormente pueden protocolizarlo en un tribunal. Cuando el padre no está de acuerdo con de repente la manutención que está solicitando la madre, no se llega a ningún acuerdo, ella tiene el derecho de demandar directamente ante un tribunal de protección. O sea que si es el hombre el que la demanda, aun cuando el hombre no esté generando el aporte de manutención. Es que mayormente no demanda el hombre. Siempre siempre la que solicita la manutención es la mujer. En los casos es la mujer. Bueno, Sí. en la mayoría. Sí, pero hay casos en que el hombre puede solicitar puede demandar la manutención. ¿Qué sucede generalmente? Si tiene la custodia a su cargo, tiene la custodia. Generalmente, porque ciertamente es una generalidad, es la mujer la que está en esta posición, que es que él no me manda, que es que él no me da, que es que... Pero definitivamente hay casos donde llega la mujer también en un rol manipulativo. Allí le dice, bueno, que si no me mandas tanto, tú no ves a los chamos. Sí, muy frecuente. Es muy frecuente también. Entonces, yo creo que mi pregunta ahora respecto a todo este tema de los hijos es, en el momento que tú te divorcias, ¿es tácito ese tema de la manutención? ¿Es por acuerdo o es necesario una vez nos divorciamos ir a los respectivos organismos, sí, a los tribunales de menores a
a fijar estos acuerdos en la legalidad. Ya te vamos a explicar más o menos el tema de la jurisdicción. Cuando te divorcias y tienes hijos menores de edad, tú debes acudir ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Es el tribunal competente. Que es el tribunal competente para hacer la solicitud del divorcio, ¿me entiendes? Y de una vez en esa solicitud, en esa demanda de divorcio, tienes que establecer las instituciones familiares, que es la manutención, la convivencia familiar, la custodia, ¿me entiendes? Y una vez que se hace eso allí, el tribunal fija audiencias y se decide sobre estos aspectos. Ok. También quería preguntarles, la custodia compartida, si hay exclusividad de una y otra, si se queda con papá o con mamá, ¿eso también es de mutuo acuerdo o naturalmente se quedan con mamá? Es que normalmente se hace de mutuo acuerdo. Normalmente se hace de mutuo acuerdo. Inclusive cuando el tribunal fija la audiencia, se fija una audiencia conciliatoria, donde se establece, mira, bueno, el niño va a pasar contigo los fines de semana, conmigo los diciembre, la manutención será de tanto, la custodia la voy a tener yo, ¿me entiendes? Okay. Así se va inmediatamente con el divorcio viene implícito este procedimiento en el tribunal de menores, siempre y cuando haya hijos menores de edad dentro del matrimonio. Muchas personas a veces se les dificulta entender el tema de la custodia. Sí. La custodia siempre por derecho le corresponde a la madre, ¿verdad? Ciertamente. No es menos cierto que le corresponde a la madre, pero el padre tiene el derecho de un régimen de visita, si no llegan a un acuerdo con relación a cómo deben llevar esa relación ya fuera de lo que fue el matrimonio. Pues. Okay. Tienen que saber definir esos aspectos. Ok, entiendo. Otra preguntita respecto a esto. Cuando le toca a la madre, ¿cuánto le toca a una madre, si están en un divorcio, cuánto le toca a la ex esposa? ¿Le toca manutención o no le toca manutención? O sea, yo estuve 20 años casada con Juanito y construimos un imperio. Resulta que, bueno, me dejó por otra. No me toca nada. No me toca nada. No, esto es frecuente. Obvio que le toca, por eso se hace la separación de los bienes. Ok, me toca la mitad de los bienes, pero no me toca una manutención. No, bueno, se han visto casos en los que sí se puede establecer, pero lo normal es que se haga la separación de los bienes y ya con eso tú vas a saldar tus necesidades, ¿me entiendes? Si se construyó un imperio, lo puedes hacer. Okay. Hay una ley que tiene carácter, que es la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Okay. Y cuando una mujer es víctima de un hecho de violencia de género y eso genera la ruptura del matrimonio, una de las medidas que pueden ser dictadas es esa, es una manutención a favor de la mujer. Pero es un procedimiento muy especialísimo que tiene que ver con la parte penal. Es una medida cautelar accesoria en ese proceso. Ok. Por ejemplo, no quiero dar ese ejemplo porque yo no le pego a la mujer, pero vamos a dar otro ejemplo. Exacto, nos da el ejemplo que tú quieras. Un hombre agrede a una mujer. Okay. Ese hombre era el que mantenía en su totalidad todos los gastos del hogar. Una vez que una mujer es agredida, no va a continuar, bueno, entre comillas, no desearía continuar su relación si ella denuncia esos hechos. ¿Qué hace el tribunal? El tribunal observa que esta persona estuvo bajo el abrigo dentro del matrimonio de ese hombre y efectivamente debe cumplir con una manutención para la mujer. Pero eso es una medida que se dicta en un procedimiento penal. Entiendo. Por un tribunal especial de violencia de género. O sea, sí se puede dar, pero son casos especialísimos. Sí, en ese caso especial se dictan a veces. Y si, medidas. Por ejemplo, en algún momento luego del divorcio, por alguna situación extraordinaria, la mujer queda en una especie de discapacidad o algo así, no es responsabilidad de la expareja ninguna manutención ni nada. O si ya se divorciaron. Si ya se divorciaron. No. Ok. Otra pregunta que me parece súper interesante. Supongamos que yo no me casé con Juanito, sino que vivimos en concubinato 20 años. No nos casamos. ¿Cómo queda la cosa ahí? De la misma manera, el concubinato, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, el concubinato tiene las mismas prerrogativas que el matrimonio. Los mismos deberes y derechos. Los mismos deberes y derechos. ¿Y a partir de cuántos años se considera ya
se entra en ese derecho. O sea, no es lo mismo que tú pases 6 meses viviendo con alguien. A partir de 2 años conviviendo que saque un acta de concubinato. Tomen nota del registro civil. Importantísimo. Este episodio está eléctrico como Multiservicios Seguerí. Nosotros somos especialistas no solamente en aires acondicionados, sino también en sistemas eléctricos. Hacemos instalación, reparación, servicio técnico de aires acondicionados y sistemas eléctricos. Somos Multiservicios Seguerí. Llámenos a través del número que consigue en la pantalla y ya sabe. Relación fresca y eléctrica con Multiservicios Seguerí. El tema del concubinato. Me parece súper interesante porque pues creo que también es una figura común. Si a lo mejor usted no cree en el matrimonio, no cree en la figura de firmar un papel, pasas 2 años viviendo, 3 años con esta pareja y bueno, importante que la gente le quede claro que cuentan con los mismos derechos igualito que un matrimonio. Igual. Sí, también puede ocurrir que de repente... O sea, igual acude un abogado. Sí, claro. Ok. Sí, o sea, las personas mayormente acuden a un abogado, ¿por qué? Porque no llevan una conciliación. Okay. De igual forma, cuando la persona acude a un abogado, el abogado le va a brindar una asesoría de buscar un acuerdo. Bueno, es lo que nosotros okay. Es lo que ellos en la intentan práctica. Hacer. Ellos realizamos intentan en que la práctica. Gente, porque eso se termine pacíficamente. Es tanto para la mujer como para el hombre un tema desgastante del proceso. El proceso conlleva tiempo, conlleva honorarios profesionales superiores a lo que puede ser un acuerdo y entonces siempre damos ese tipo de asesoría, que las personas logren un acuerdo. Si no logran el acuerdo, efectivamente se debe realizar una demanda. La pregunta de oro. Me quiero divorciar, pero estoy pelando. ¿Cuánto me cuesta un divorcio? Depende. Depende. Un divorcio oscila el mínimo en $700. Ok. Y de ahí, bueno... De ahí para adelante. Se pondera, depende de varios factores como... Si tienen hijos, si tienen bienes, cuántos bienes. Dentro del país, fuera del país. Cuentas nacionales, cuentas internacionales. Te chequean ¿Qué todo. vas a disolver en ese momento? Eso se puede hacer. Por ejemplo, y si mi esposo tiene unas cuentas por ahí... Sí, claro. Incógnitas, que nunca me quiso decir. Los abogados están en su... ¿Cómo hacen esa investigación? Y si el tipo tiene bienes y yo no sé. Yo creo que la mejor investigación es la que hacen las mujeres. El abogado no investiga mucho. Ya la mujer va con todo servido. Mira, él tiene una cuenta en Panamá, tiene una cuenta en España, tiene una cuenta en Estados Unidos. Bueno, la investigación nosotros no la realizamos. Mayormente la mujer dice, y tiene tantos bienes. Okay. Entonces, nos ponen el trabajo en y en todo caso, pues, si el caso trasciende, los tribunales están en la facultad de solicitar a los organismos correspondientes si una persona tiene tal o cuales bienes. Okay. Si tiene cuentas o no tiene cuentas. Ok. Sí, esa pregunta es importantísima porque ha pasado que a lo mejor, bueno, uno no sabe. Uno cree que las mujeres lo sabemos todo, pero hay informaciones. Los caballeros también son muy inteligentes. Hablando un poquito de lo que es el tema de las mujeres y nuestra intuición, nuestras facultades investigativas, ciertamente, bueno, conversaba al principio de unas estadísticas que aparecen en Google sobre el porcentaje de mujeres que solicitan el divorcio. ¿Quiénes solicitan más el divorcio, las mujeres o los hombres? Bueno, en el año pasado fue como prácticamente 50 igual, y 50. 50 y 50. Sí. Y este año, principio, o sea, el primer trimestre. Sí, estamos en el primer trimestre. Muy corto. Han sido los hombres. Han sido los hombres. ¿Qué? Sí, o sea, el mundo está cambiando. Ya los hombres no aguantan mucho tampoco. Sí, cuando el hombre acude al escritorio jurídico para divorciarse, es por temor a sus bienes, a perder. Para proteger sus bienes. Para proteger sus bienes. La mujer quizás va con la misma percepción de esto, okay, pero también va cuidando la protección de sus hijos. En cuanto a la manutención, el régimen de convivencia, ahora cómo hago, qué debo hacer, se lo doy los fines de semana. Y es allí donde nosotros tratamos de conversar un poco el tema de que sepan llevar la situación. Porque cuando existe una infidelidad, casi nunca. No hay conciliación de ningún tipo. Y me imagino que te la mando con tu mamá. Dura y pura. Te la mando con tu mamá. Exactamente.
Mira, legalmente, cuánto es lo que debe aportar la otra parte por manutención? Esa es una pregunta de los 1.000 pero millones. no hay un monto fijo establecido. Es muy subjetivo en la actualidad, totalmente. en la economía que manejamos actualmente. Sí, porque creo, y corríjanme si me equivoco, que la ley decía o dice que es el 30% del salario. Pero imagínate un salario mínimo. El salario mínimo son 200 bolívares. No, y hay personas que tú no le puedes determinar un salario. No. Es que ningún tribunal en estos momentos te va a establecer un monto específico. Siempre va a depender de las necesidades del niño. Okay. Todos los niños no son iguales. Claro, por ejemplo, me imagino que en ese momento, dependiendo a qué parte nosotros representemos, si representamos en este momento a la madre, vamos a estudiar las necesidades. Él estudió todo momento en una escuela privada, sí. ¿Cuánto es el rango de gasto de la escuela privada? Bueno, la inscripción vale tanto. El mes de la escuela es tanto. En temas de deporte, bueno, su actividad deportiva es esta y tiene estos gastos. Entonces todo eso se va estimando y es lo que tú colocas en ese momento como propuesta para que el tribunal lo admita. Okay. Es importante también aclarar que la manutención no solamente corresponde a uno de los padres. Ok, eso iba a preguntar. Porque tienen roles los dos. Claro, los dos. La manutención es algo compartido. Ambos padres deben aportar a la manutención de su hijo. Porque fíjate, les voy a comentar un caso cercano. Que van a agarrar gotera de aquí. Sí, aprovecha. Es que esa es la idea, que agarren gotera, pero ya saben, o sea, igualito van a necesitar esa firmita arriba del documento, eso cuesta billete. Hay un caso cercano que vi que, por ejemplo, la mamá llevó unas facturas del mercado. Bueno, esto es lo que yo me gasto en mercado. Una factura, por decirte, de $200 semanales. Entonces, pienso yo, ahí en ese momento reflexioné, bueno, pero ¿quién me dice que ese mercado es básico o si de repente, bueno, no, dentro de ese mercado yo metí queso pecorino, mozzarella palmizulia, tal, salami o un montón de cosas que a lo mejor no son de primera necesidad, sino que hablamos de lujos? ¿Cómo se mide allí? Eso lo establece el juez. Un juez no es un robot, un juez es una persona... Va a leer la factura. Claro, va a leer la factura, va a analizar todos los elementos que tú le lleves. Y el juez, bajo su criterio y su máxima experiencia, va a determinar qué es en realidad lo que pudiera necesitar un niño. No es que, mira, no, sí, lo necesita. Sí, porque eso fue fuerte. Yo lo vi y me quedé así como que... Bueno, hay niños que son exquisitos, pero... El niño se consume 1 kilo de queso, no come pasta, sino es con queso pecorino. Vaya, el queso. No, bueno, también lo que también es fundamental allí es que los niños tienen un estilo de vida que tú creaste durante el matrimonio. Ok. Tú le creaste un estilo de vida. Lo ideal es no desmejorar el estilo de vida de tus hijos al momento que existe la ruptura. Ok. ¿Me explico? No puede ser que tenía estas comodidades y ahora no las tenga. Obviamente no va a ser igual porque no está el padre presente. Sin embargo, no puedes desmejorar las condiciones de tu hijo. Eso es importante. O sea, depende también del estilo de vida que tú hayas construido. Hay una muy polémico que no es de este país, es de un jugador profesional. Ok. La esposa le solicitaba de manutención $25,000. Ok. Y entonces, comentaristas del deporte decían, bueno, ¿y por dónde lo lleva ella? Lo lleva a su viaje a Disney, lo lleva a Francia. Sí. Mi hijo es bueno. Pero era el estilo de vida que manejaba en ese momento. Sí, no, porque incluso, bueno, es complejo. Yo creo que después del divorcio, no sé si son muchas las parejas que se divorcian armónicamente. Quiero que me hablen un poquito sobre eso. Generalmente, ¿cómo son esos divorcios? O sea, son chéveres. La gente dice, no, es que ya no lo quiere. Dice, no queremos. ¿Cuál es el caso más icónico que han recibido en el escritorio jurídico? Tenemos uno, no vamos a nombrar las partes. No nombres las partes. Sí, por favor, aquí respetamos la confidencialidad pero no. Personaje 1, la esposa, el ex esposo, como lo quieras plantear. Bueno, tenían muchísimos bienes.
De verdad, estimarlo aproximadamente como $1.000.000. Uy, es un negocio jugoso, sí, ese divorcio. Aproximadamente. De cuentas internacionales, bienes... Vehículos. En cuanto a los vehículos, bienes inmuebles, eran muchísimos. Mira, por aquí tenemos a una chica que dice que se quiere divorciar ya. ¿Que dónde los ubica? Nosotros estamos ubicados en el Centro Multioficinas Conex. Ok, si se quieren divorciar. Oficina 3D2. Ok, eso es importante, ya saben dónde conseguirlo. Por aquí también nos comentan que el queso no es un lujo. El queso pecorino sí. El queso pecorino sí. Yo fui a comprar queso en estos días. El parmesano creo que está en $50 el kilo. El queso duro normal, llanero, no es un no, $8 el kilo. No es simple. Lujo, podemos mandarle 3 kilos de queso. Claro, no hay problema. ¿Qué consideras tú que sería una cesta básica? Depende de la cantidad de niños. Uno. Yo legalmente tengo una. Oye, mira, yo digo que con 1 kilo de harina pan salen 20 arepas. Ok. Sí, ¿no? Ese tema me gusta. Ajá. Son 10 días de arepa, desayuno y cena. Ok. Ahí va. El kilo de jamón está entre $8 y $15, depende de la marca. Oye, 1 kilito de jamón para una persona te alcanza tu mesecito, capaz menos, porque no puedes tener. ¿El costo del mercado? Para un niño, sí, un mes. Yo digo que 150, 200 al mes. Perfecto. ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? No estoy tan loquita. Yo soy la que hace el mercado en mi casa, muchachos. Es el mundo que se maneja ahí. Sí, más o menos. Bueno, yo tengo 4 muchachitos. 3 son de mi esposo y 1 es mío. Ahorita todos son nuestros, por supuesto. Y sé porque nosotros nos gastamos en mercado cada 10 días aproximadamente $200. Sí. O sea, el mercado de mi casa ronda entre los 600 y los 800 y a dólares veces mensuales. Los niños están en unas edades que ya duro. La merienda es más. Entonces, sí, en este punto el queso parmesano es un lujo. Le sale pastica con queso llanero. Sí, yo en eso quiero hacer un pastichito. Y el queso mozzarella también es accesible. Sí, se consigue. Accesible, por ahí el que me gusta cuesta como 15 el kilo, bien bueno, no voy a promocionar la marca, sino cuando esto esté en el top. Hablemos me decías el divorcio icónico que están llevando, pero ¿por qué es icónico? ¿Por la cantidad de bienes o por la guerra que hay? Bueno, me imagino. Bueno, fue un tema bastante difícil, porque cuando se trata la infidelidad, ya hay un rol de mucha confianza con el abogado. O sea, tú prácticamente le estás dando tu vida personal a ese abogado. ¿Me explico? Y ya lo que podías darse en un mutuo acuerdo, ya sabemos que no se va a dar en un mutuo acuerdo, sino en una demanda que va a llegar a límites contenciosos. Hasta las últimas consecuencias. Y con $1 millón de por medio, no, yo me doy hasta con el tobo. Claro, porque se llenen las susceptibilidades. Claro, y por una infidelidad, hablemos de eso, hablemos de la infidelidad desde el punto de vista jurídico. Hay algo allí que, por ejemplo, si yo conseguí a mi esposo, imagínate, llego a la casa haciendo mi live de TikTok, cosas de mujeres, y me consigo esa película. Captura de pantalla, conseguí a mi esposo en plena. Si estás viendo este podcast más adelante, esposo, entiende que estoy bien asesorada. Conseguí a mi esposo en plena. ¿Eso puede complicar más el tema de divorcio a nivel jurídico? No, ¿O da igual? Desde el punto de vista jurídico, no. Pero desde el punto de vista... Con la innovación de la sentencia. Con la innovación de la sentencia, obviamente. Pero desde el punto de vista de los acuerdos que se pudieran llegar, sí. O sea, va a afectar es otra cosa. No va a afectar a lo jurídico. Porque va a afectar lo sentimental. Lo sentimental. Porque más que todo. Independientemente de lo que tú hayas hecho, simplemente vas con tu sentencia de desafecto, vas al tribunal y solicitas el divorcio. Tú me estás diciendo que con esta sentencia de desafecto, todo lo demás que había... se acaba. Se acaba. O sea, no es necesario usarlo. Antes de divorciarte era un trauma, causaba muchos gastos monetarios. En una de las causales te asignaban 1 año, como para que tú consideraras regresar con tu pareja. Exacto. A ver si le perdonabas los cachos. Aquí no, aquí una fiebre de la niña hace que te reconcilie. Pero eso es simple. Si tú le dices, ay, el niño tiene fiebre, tienes que venir a ver qué está pasando. Entonces,
El tema de la infidelidad comprobada o no tiene repercusiones legales. En los actuales momentos. Actualmente No, no. solamente en qué tan complicado puedan resultar los acuerdos del divorcio. Denme tips legales para llevar a cabo este proceso de divorcio. Primero, busca abogados especialistas en la materia, abogados diligentes. Tienes que procurar siempre, y es lo que nosotros buscamos, un acuerdo. Te va a ahorrar mucho tiempo, te va a ahorrar dinero, te va a ahorrar problemas psicológicos, mentales, de todo. Es mucho mejor llegar a un acuerdo que irse a un proceso judicial. Van a ver de repente alguna de las partes que quieren escuchar una respuesta, como por ejemplo, que a ti te corresponde todo porque tú pagaste todo. Si el abogado te está diciendo que es un 50 y 50 y te está dando una respuesta jurídica conforme a la ley, a veces las personas creen que pueden conseguir un abogado que pueda lograr más que eso, pero es que la ley ya establece eso. O hay abogados también que le dicen que pueden lograr otras cosas. Abogados que le dicen por ejemplo. Y las personas quedan con esa idea que le vendieron y lo que hacen es perder el tiempo, porque cuando ejerzas la acción, el juez te va a decir, esta vivienda se adquirió durante el matrimonio, sí, y va a revisar obviamente los documentos y va a observar la fecha en que fue adquirido. Ella no le va a interesar quién pagó, quién no pagó, porque fue adquirido. Yo he escuchado esas cosas. Bueno, tú tenías ese apartamento, pero quien te lo amobló fui yo. Sí. Yo compré cada mueble, entonces empieza esa pelea, quién se queda con los muebles, quién se queda con la... O le dicen a una de las partes, vamos a quitarle todo, vamos a dejarlo en la calle. No existe. No existe. Mira, y respecto a los bienes, hay niños. ¿Cómo quedan los niños, por ejemplo, si todos viven en la misma casa? Sé que en la mayoría de los casos, generalmente eso se resuelve simple. Generalmente el hombre se lleva el carro. Es lo que generalmente pasa. No, pero es que no entiendo por qué me miras a mí Aquí así. Aquí pasa algo, lo vamos a averiguar. ¿Tú me divorciaste a mí alguna vez o qué? ¿Tú has casado? No. ¿Nunca? Nunca he estado casado, pero sí tuve un concubinato. ¿Estuviste en concubinato? ¿Terminó bien? Por este sector. Sí, vale, bien, súper bien. ¿Era abogada también? Sí. Uy. No, pero de verdad, puedo decirlo, fue así como tú lo narraste. Amistoso. Nos sentamos, qué adquirimos, en qué pudiésemos perjudicar a nuestros hijos, entonces te quedas con la vivienda, me llevo yo los carros. ¿Viste? Es que así sucede. Tú te llevas el carro, yo me quedo con la casa. Sin embargo, no se quedó sin carro. Yo después compré un carro y le di un vehículo. Ok, porque también pasa... Esto le pasó a la amiga de una amiga, que tienes a tu chamito, el papá paga todo mientras tú no tengas pareja. Ay, sí. Luego llega ese momento. Claro. Conseguiste pareja, te quitan el carro, te sacan de la casa. No, ¿qué pasa? Eso legalmente es... Legalmente, lo que prospera es que el juez, por imperativo de la ley, no puede desmejorar la condición de los niños. Entonces... el juez no puede llegar y decir, tú tienes que vender la casa, obligar a la madre a vender la casa, porque en ese momento se quedaría sin una vivienda. Si ellos no llegaron a acordar de que se vendiera el inmueble y lograr la compra de otro inmueble con buenas características para la convivencia de los niños, el juez no le puede imponer a la mujer que vende el inmueble. ¿Me entiendes? No estaría bien entonces que la desmejorara. José, ¿estás casado? Sí. Es que están los comentarios están un poco descontrolados. Están preguntando. Yo sé que en el TikTok se ponen así. Se ponen así. Mira, bueno, ¿qué le recomiendan a la gente? Si la relación no funciona, ¿se montan en esa ola del divorcio? Sí, si ya no hay vuelta atrás, si es algo tóxico ya la relación, lo mejor es que se divorcien. Bueno, móntate en la ola del divorcio si esto ya no funciona. Pero también te tienes que montar en la ola de lo que sí funciona. Y lo que sí funciona es la publicidad de Reolón de Ideas. Somos especialistas en marketing digital para emprendedores. Conectamos para vender, conectamos con emociones. Así que si quieres proyectar tu negocio, móntate en la ola con Reolón de Ideas. Mira, hablando de montarse en la ola del divorcio. ¿Tú te casaste? Sí, claro. ¿Estás legalmente casado? Sí, por todo
por la iglesia y por el civil. Y por pendejo. Lo bueno es que esto va para YouTube y podemos decir ese tipo de cosas. No, mentira. Esa es mi comadre y yo la quiero y la amo muchísimo y esto es todo en juego. Si estás viendo esto, todo es un juego. Van a dejar de quererme ahora, ¿viste? Por ese comentario. Tú eres el que está haciendo tus comentarios. Ajá. ¿Les ha pasado a alguno de los dos o les ha llegado un caso que luego que se divorcian quieren volver? Le dicen, no, doctor, párelo ahí, ya no me quiero divorciar. Sí hemos tenido casos de separaciones que después las personas vuelven otra vez, pero de matrimonio como tal, consolidado, que se divorcian y vuelven otra vez a casarse. ¿No te ha llegado, no. O sea, no te ha llegado nadie en pleno proceso? Tuvimos, doctor, no, ya párelo, es que descubrí que lo amo y yo no quiero divorciarme. No, nosotros tuvimos un caso donde dos personas tenían un concubinato, adquirieron unos bienes en común, negocios, y una de las partes llegó a nuestra oficina y solicitó que lleváramos a cabo la disolución de la comunidad que ellos crearon en su momento. Ok. Cuando ya estábamos realizando prácticamente todas las acciones para culminar eso, ¿verdad? Sospecho que es lo que va a pasar. Yo estaba echando gasolina en una bomba y me conseguía las partes. Enamorada. Y yo más o menos así, ay, volvieron. Y ya nosotros, obviamente, teníamos enemigos a la otra parte porque cuando a ti te contratan como abogado, no sé por qué, pero la otra parte cree que tú eres su enemigo. Cree que tú eres su enemigo. Y nosotros lo que estamos haciendo es nuestra labor como abogados. Las acciones que nosotros vayamos a ejercer, evidentemente van en pro a la disolución del patrimonio que ustedes lograron. No porque yo tenga algo personal en contra de la otra persona. Exactamente, es parte del trabajo. Entonces, una de las partes me saluda y la otra no, estando agarrado de la mano. Ese es el tipo que nos quería separar, ¿verdad? Sí, yo soy el Por enemigo. culpa de él es que me ibas a dejar. Sí. Así no era la cosa. No, y también hay abogados que se toman los casos a título personal y también nos tienen a nosotros como enemigos, pero cálmese, doctor. Todo esto es publicidad. No, mentira, esto es trabajo, esto es puro marketing. Para cerrar el tema, darle conclusión a este tema del divorcio. Conclusiones generales. No hace falta que si fui infiel, que si no fui infiel. Eso lo único que afecta es a la hora de los acuerdos. Por el factor psicológico. El factor psicológico y personal de cada quien. Exacto. Depende de cómo lo tome cada persona. Ok, depende del motivo del divorcio. O sea, el motivo personal, me refiero. El motivo legal, ahorita todo se resume a... El desafecto. El desafecto. Lo más rápido. Si usted está viendo este podcast y se quiere divorciar, debe entender que esto es lo más fácil del mundo en esta época. Usted va y dice, me quiero divorciar por desafecto. No importa que la otra persona no quiera divorciarse. Ese es el problema de la otra persona. Su problema es que, ¿sí o no? Sí, resumido. totalmente. Vamos a resumir esta situación. Eso ya es un problema de la otra parte. No te quiero, chao que te vi. Si hay niños, este proceso además escala al Tribunal de Menores, que es el que va a fijar manutención y régimen de visitas, sí, obligatoriamente en todos los casos de divorcio. Sí. Ahora, si la persona cumple o no cumple con estos acuerdos a los que se llegó, a los acuerdos a los que se llegó durante este proceso, ya eso es arena de otro costal y bueno, ¿sí o no? Sí, será ejercicio de otras acciones. Obviamente, si tú tienes una sentencia de divorcio, y en esa sentencia de divorcio se fijó una manutención ante ese mismo tribunal, tú le vas a decir que esta persona incumplió este acuerdo. Bueno, extraordinaria la participación del doctor Juan Carlos Pacheco, José Gregorio Marcano. Han estado con nosotros aquí esta tarde maravillosa. ¿Cómo hacen para contactarlos? Bueno, muchas gracias, Ana, por la invitación al podcast. Nos pueden contactar a través de el Instagram, ABG José Gregorio Marcano. Y el de Juan Carlos, ABG Juan Carlos. Y también del escritorio jurídico, @escritorio jurídico, PM y asociados. Bueno, aquí tienen los contactos. Si usted se quiere divorciar, ya sabe cómo conseguir a estos caballeros. Sé que más de una después de este podcast se quiere divorciar inmediatamente. Así que comuníquese con ellos. Ellos están en Multioficinas Conex. Pero bueno, también es importante saber que además de las incidencias legales del divorcio, hay una incidencia psicológica. Es por eso que vamos a hacer un inciso aquí con la doctora Vicky Durán. Ella nos va a explicar
¿cuáles son los efectos psicológicos del divorcio? Ahora hablemos sobre el aspecto emocional. ¿Cómo afecta el divorcio las emociones? Y para ello tenemos con nosotros a la psicóloga Vicky Durán. Bienvenida una vez más, Vicky. ¿Cómo sobrevivir al divorcio? Wow, qué pregunta tan interesante, ¿no? Lo importante es entender que la primera actitud que debemos tomar ante la situación del divorcio es entender que viene un proceso natural, esperable y saludable de duelo, ¿sí? Y el duelo, que es esa consecuencia de síntomas emocionales, síntomas psicológicos, síntomas de pensamientos que nos dicen que estamos en un dolor, y puede haber rabia, puede haber tristeza, puede haber desesperación, puede haber ansiedad, porque es la incertidumbre por el futuro, es la incertidumbre de qué voy a hacer a partir de ahora, cómo voy a reestructurar mi vida, voy a poder con esta separación, sobre todo cuando no me preparé para esta separación. Sin embargo, el duelo, que es un proceso natural, se debe tomar de la forma más real posible, no lo podemos evadir, porque al evadirlo, entonces los síntomas de ese proceso que no se elaboró van a salir en el futuro. Entonces los síntomas deben aparecer, es necesario que aparezca algún tipo de síntoma para reestructurar nuevamente esa vida que voy a tener a partir de ahora. Y cuando hay niños de por medio, cuando tenemos hijos, ¿cómo abordamos esta noticia con los chamos? Ok, lo primero es entender que si ya es un divorcio, es decir, ya se tomó la decisión, no es en la preparación para el divorcio, sino en la decisión final, es reunir a los hijos, preferiblemente ambos padres, reunirlos e informarle que es una decisión de adultos, ¿sí? Que los adultos ya tomaron la decisión porque ya no pueden ser pareja, porque ya no se aman como pareja, pero es una decisión que ellos tomaron y que los niños no tienen la culpa de esta decisión. No tiene que ver que los niños cambien de conducta o que los niños se porten mejor o que los niños hicieron algo o dejaron de hacer algo como consecuencia de este proceso de separación. Entonces es necesario decirle la verdad, pero sin hablar de detalles. Simplemente la verdad es que va a haber un cambio, que va a haber una separación y que en esos cambios ellos también van a vivir el proceso de duelo. Y es importante preguntarles cómo se siente, qué le preocupa, cuáles son sus dudas con respecto a la separación. Es importante transmitirle que la rutina se espera mantenerse. Es decir, que si ellos están en el mismo colegio de siempre, tratar de que eso no cambie. Que si papá era el que lo llevaba al fútbol, seguir llevándolo. Que ellos sepan que no tienen por qué tomar partido por uno o por el otro. Que sepan que es natural y es normal que se sientan tristes, que tengan la incertidumbre, pero lo que se espera es que ellos sepan que van a estar con mamá y con papá, pero en casas diferentes. Y bueno, van a reestructurar nuevamente su vida y es importante también esperar el proceso que viene para que puedan hacer los ajustes que sean necesarios y que no se pueden hacer en el momento. Por ahora es solo hablar con ellos. Sí, porque siento que también muchas veces los padres cometen el error de involucrar a los hijos en detalles y hablar o mal de papá o mal de mamá en este proceso, y creo que es una situación bastante común. Yo creo que es un error grave, ¿no? Que eso sí, exactamente, porque ¿qué es lo que se espera? Que si bien es cierto, no estamos preparados para divorciarnos, no es algo que uno planifica, también es cierto que desde el momento en que tomemos la decisión de separarnos, empecemos a planificar ese futuro para que sea lo menos aparatoso posible, lo menos doloroso posible. Y entonces, lo primero es decirle a los niños, no tienes por qué tomar partido por ninguno o por el otro, porque no eres culpable y no tienes por qué decidir si es mamá o si es papá. Y entonces eso debe traer como consecuencia que mamá y papá se comprometan a no hablar mal del otro miembro de la pareja. Okay. Que entonces, en ese sentido, cuando se compromete a no hablar mal del otro miembro de la pareja, entender que a los niños no les debe interesar cuáles son las causas de divorcio, cuáles son los conflictos que todavía no han resuelto, cuáles son los acuerdos que todavía no han llegado, simplemente no utilizar a los niños ni como mensajeros, ni como que tiene que tomar partida por uno o por el otro, ni que es culpable de lo que pasó y que su vida va a cambiar a partir de ahora, esperando que haya más cosas positivas que negativas. Y en este proceso de reacomodo puede pasar un tiempito con síntomas. Es normal que los niños bajen un poquito el rendimiento académico, que se pongan un poquito desobedientes, que le dé un poquito de ansiedad, un poquito de dolor. No le podemos decir, no sufras porque ya te lo dijimos. O no, mira, no va a pasar nada. No, hay que validar las emociones de esos niños. Y una vez, bueno, ya el divorcio es un hecho, sabemos que hay un proceso de duelo, que empezamos a pensar en reconstrucción.
¿Qué nos puedes aconsejar a las personas que a lo mejor están pasando por este proceso de divorcio? ¿Cómo la reconstrucción propia después que pasas una situación de separación? Siguiendo la estadística que dijiste, que el 70% de las mujeres son las que solicitan el divorcio, por supuesto que ella también, como va a vivir un proceso de duelo importante, es necesario que ella empiece a reacomodar su vida, a trabajar en el autocuidado, es decir, cómo voy a hacer a partir de ahora con el tema económico, cómo voy a hacer a partir de ahora para empezar a hacer las cosas sola que hacía con mi pareja acompañada, cómo voy a manejar el dolor que siento por la pérdida, cómo reconstruir la autoestima. Y una de las cosas que se recomienda es empieza a hacer cosas diferentes, empieza a salir con amigas, empieza de a poquito. No es ahora un clavo saca otro clavo, ¿no? De que eso ahora sucede entonces... mucho, doctora, porque siento que entramos en el proceso de divorcio, nos separamos y la gente se aloca. Claro, porque mucha gente no entiende que el proceso de duelo es necesario, eso lleva un tiempo, puede ser entre 6 meses y hasta 2 años el proceso de recuperación del dolor. Eso no significa que querramos volver con la pareja o que no vamos a superar el duelo, significa que es un proceso tan natural que tenemos que ir de a poquito. No podemos desesperarnos y decir es que ya me quiero quitar este dolor, porque puedo entrar en depresión, en ansiedad, y eso es parte del proceso. Si viene un proceso de ansiedad, lo revisas, y si no puedes manejarlo, para eso está la ayuda terapéutica. No en todas las separaciones tenemos que ir al especialista. Va a depender de factores, de la intensidad de la conducta y del dolor. Si no me provoca salir, no me provoca dormir, no tengo sueño, se me baja la autoestima, caigo en depresión, o mis hijos están también sufriendo ese proceso fuerte y no logro manejarlo con redes de apoyo, por ejemplo, con amigas, hablarlo con alguien cercano, continuar mis actividades, establecer nuevas rutinas, por ejemplo, meterme en el gimnasio. Si no logro en un tiempo prudencial acomodar un poquito mi vida, entonces la terapia psicológica es la terapia indicada para trabajar este proceso de separación. Doctora, y en tu experiencia, esto me causa bastante curiosidad, ¿a quién le afecta más la separación, al hombre o a la mujer? Lo que pasa es que en el caso de la mujer, muchas, sin darse cuenta, van preparando su separación dentro de la relación de pareja, cuando ya se van sintiendo insatisfechas, cuando van sintiendo que no son atendidas como ella quiere, cuando no se sienten amadas, y van pidiendo y pidiendo y pidiendo cambios y no se dan los cambios. Entonces, sin darse cuenta, ellas pueden ir preparando su proceso de elaboración del duelo, y cuando viene ya por una situación X, puede pasar que de repente hubo un conflicto fuerte y ya se separó la mujer. Y no es que ella superó el duelo, es que se reacomoda más fácilmente porque tiene más recursos, tiene más herramientas, tiene más posibilidades de salir adelante y ya ha trabajado el duelo de forma dentro de la relación. En el caso del hombre, yo siento que no es que el hombre lo supera más rápido, es que el hombre le cuesta expresar sus emociones, le cuesta validar las emociones, y eso hace que se distraiga, el duelo con exceso de trabajo, exceso de ejercicio, no pienso en el problema, no busco ayuda, y puede pasar, si es un duelo que no elaboró, con el tiempo lo sustituye con otras cosas. Por ejemplo, en casos extremos, sustancias, incluso infidelidades, buscar otra pareja, porque no quiere enfrentar ese dolor. Entonces yo no diría que lo supera más rápido el hombre o lo supera más rápido la mujer. Es muy relativo y creo que está determinado por esto. Si la mujer poco a poco ha estado elaborando el duelo sin darse cuenta, lo va a superar más rápido. Ok, bueno, interesante la apreciación de nuestra psicóloga, la doctora Vicky Durán. Muy complacida, doctora Vicky, con su intervención. Y bueno, como siempre, aquí aprendiendo bastante del tema del divorcio. Ha sido un podcast, una edición espectacular. Espero que usted también lo haya disfrutado. Recuerde, por favor, si le gustó, pulgar arriba, suscríbete y recomiéndanos. Por supuesto, compártelo con tus amistades, y si conoces a alguien que esté pasando por esta situación de separación, por supuesto, no dejes de recomendarle este podcast, porque tanto el bloque legal como el bloque psicológico estuvieron de lujo. Muchísimas gracias por quedarte. Esto es Cosas de Mujeres con Ana Reolón.